Cuando llega un paciente a consulta y en las primeras entrevistas nos damos cuenta que tiene 3, 4 concurrencias, no nos alarmemos, porque tal vez eso simplemente representa que el sistema de clasificación que estamos utilizando está haciendo agua, no que el paciente es complejísimo. Las comorbilidades sabemos que aumentan la gravedad, complican el tratamiento y afectan el pronóstico, pero por sobre todo marean al terapeuta que piensa desde las etiquetas. Y sabemos que cuando pensamos y nos mareamos, reducimos nuestra posibilidad de diseñar los mejores tratamientos, cambiar de etiquetas a procesos y de protocolos a procedimientos, a que todos podamos tener una mirada más crítica, más flexible y más centrada en la persona, que estemos atentos a lo que le pasa en ese momento, en ese contexto, porque eso va a cambiar nuestras intervenciones, pero también va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro consultante. Si para cada persona que viene a nuestra consulta nosotros logramos abocarnos a cada uno de los problemas fundamentales, diseñando el mejor tratamiento disponible, vamos a estar haciendo un gran aporte sin dudas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a Psicología al Sur y Neuroclass por la invitación a este gran evento y a todos y todas ustedes por estar acá escuchando acerca de ansiedad y procesos transdiagnósticos. Quiero que arranquemos imaginándonos una escena clínica. Llega Lucía a consulta con 28 años y nos cuenta que ha tenido en estos últimos meses ataques de pánico recurrentes, que presenta una preocupación constante por cometer errores en el trabajo, también una sensación de que todo esté por salir mal en cualquier momento, de que algo malo pase, y una necesidad incontrolable de chequear todo 2 veces. Lucía llega con el diagnóstico de TOC. La derivan así. Sin embargo, en las primeras entrevistas se nota una marcada dificultad para tolerar la incertidumbre, preocupación en distintas áreas de su vida, rumiación y hasta un episodio depresivo reciente. Y ahí empiezan las preguntas que nos hacemos muchas veces. ¿Qué tiene? La primera. ¿Por dónde arranco? Porque el colega que me lo derivó me dijo que tenía TOC y seguramente hizo una buena evaluación, pero también esto podría ser un trastorno de ansiedad generalizada. Y si arranco por ahí. Y después de ese gran dilema que tenemos que resolver en las primeras consultas, es desde qué modelo lo abordo, porque soy un terapeuta TCC, pero este último tiempo estuve haciendo cursos en terapias contextuales y estoy muy copada con todo ese abordaje. Pero ok, voy a trabajar desde TCC. ¿Empiezo por reestructuración o empiezo por exposición? Seguramente este escenario es muy familiar para todos ustedes, porque pasa a menudo, y sabemos que la ansiedad es una experiencia común, nos atraviesa a todas las personas. Sin embargo, quienes tienen un trastorno de ansiedad presentan esta experiencia emocional de un modo mucho más intenso, frecuente, con una marcada interferencia en su vida cotidiana y un posible deterioro en distintas áreas de su vida, laboral, social, escolar. Y los datos respecto a esto son claves. Los trastornos de ansiedad se convirtieron en uno de los problemas mentales más frecuentes en torno a la salud mental. La prevalencia de vida es altísima. Cerca del 29% de la población va a tener en algún momento de su vida un trastorno de salud mental y un trastorno de ansiedad específicamente, con el impacto que tiene en el funcionamiento psicosocial y en la calidad de vida de muchísimas personas. Pero el dato que más me importa todavía y el que más impactante resulta es que el 75% de esas personas no recibe un tratamiento adecuado. En realidad, ni siquiera reciben tratamiento. Ese 25% que recibe tratamiento no estamos seguros que sea un tratamiento basado en evidencia. Entonces, acá aparece el primer y más grande argumento que da lugar a esta presentación. Necesitamos de manera imprescindible mejorar los abordajes que brindamos. Si para cada persona que viene a nuestra consulta nosotros logramos abocarnos a cada uno de los problemas fundamentales, diseñando el mejor tratamiento disponible, vamos a estar haciendo un gran aporte sin dudas. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el acercamiento, la mirada y la forma en la que los terapeutas vemos los distintos trastornos en salud mental no es la misma que pacientes que presentan trastornos de personalidad, psicosis o adicción en general suelen generar mayor rechazo o temor en terapeutas que tienen menor entrenamiento y también en los que tenemos mayor experiencia. Ahora, esto no suele pasar en los pacientes con trastornos de ansiedad. En general, tiene mejor prensa, ¿sí? Y en parte se debe a que los protocolos son más claros, la respuesta al tratamiento psicoterapéutico suele ser bastante buena y los progresos son visibles, con los cuales
nos genera mayor satisfacción. ¿Sí? Pero esto no pasa con otro tipo de trastornos. Entonces, a veces pareciera que dedicarnos a la clínica de ansiedad es un poco como entrar a Disney, ¿sí? Tenemos un mapa claro, las atracciones son predecibles, tenemos la diversión y el entretenimiento casi asegurados y lo mejor es que siempre hay público. Ahora, cada tanto y cada vez con más frecuencia para nosotros, aparece una atracción que marea, que da vértigo. Y para los terapeutas eso lo podemos ver en las comorbilidades. Cuando a la ansiedad se le suma un problema más o varios más, ahí la cosa se complica, los mapas no sirven tanto, los protocolos tampoco, y el terapeuta realmente tiene que recurrir a otros recursos para mantenerse en el camino, no salir corriendo del parque de diversiones, que esto en la clínica significa hacer derivaciones inefectivas, ¿sí? Querer sacarse de encima al paciente porque no sabemos qué hacer. Entonces, realmente es imprescindible que, como tenemos la certeza de que la comorbilidad es la regla y no es la excepción, tenemos que mejorar y repensar nuestros abordajes. Entonces, de alguna manera, esta es una propuesta para que revisemos, ampliemos nuestra mirada clínica, pasemos de etiquetas a procesos y abrimos de esta manera nuevas formas de intervención en la clínica. De alguna manera, lo que quiero traerles es qué pasa si cambiamos las preguntas que nos hacemos, porque nos presentamos frente a este dilema de sabemos que tenemos protocolos que están basados en evidencia, que funcionan muy bien para cada uno de los trastornos de ansiedad. Y sin embargo, también sabemos que tenemos personas que presentan más de un trastorno de ansiedad, que esto es la regla, no es la excepción. Entonces, de esa manera, lo que necesitamos es encontrar maneras que todavía no tenemos de abordar a estos consultantes, porque no tenemos manera, no sabemos cómo integrar los distintos protocolos para abordar los distintos trastornos de ansiedad que se presentan en una sola persona, ¿sí? Entonces, la idea es que pensemos y encontrar nuevas maneras de darle la vuelta a esto. Cuando recibimos un paciente en el consultorio con sintomatología ansiosa, lo primero que hacemos es, ok, ¿cuál de todos los trastornos de ansiedad del DSM explica mejor o cuadra mejor con lo que le pasa al paciente? Pero ¿cuánto nos dice esto acerca de la conceptualización, de lo que realmente le pasa a esa persona? Creemos que muy poco, en realidad. Y en la clínica sabemos que los pacientes con ansiedad pura son raros, no sé la experiencia de ustedes, pero en nuestro equipo al menos hace mucho tiempo, no tenemos tanto que ni recuerdo, tenemos un paciente que solamente tenga trastorno de pánico. ¿Sí? En general presentan también otros trastornos. Recibimos muchas personas que tienen problemas con la ansiedad, sí, pero que también evitan situaciones por miedo al rechazo, por miedo a ser evaluados, que tienen consumo de sustancias, que presentan otro tipo de problemas, que tienen burnout. Entonces, teniendo en cuenta esto, que la comorbilidad es la regla, no la excepción, que los datos nos dicen que entre un 60 y un 80-90% de nuestros pacientes con ansiedad presentan otro trastorno de ansiedad o depresión y otros trastornos psiquiátricos como TDAH, abuso de sustancias, etcétera, es necesario que repensemos esto. La comorbilidad es una palabra que tomamos prestada de la medicina y en ese contexto sabemos que se refiere a dos enfermedades distintas coexistiendo, por ejemplo, hipertensión y diabetes. Distintas enfermedades, distintas presentaciones, distintos tratamientos. Ahora, ¿esto aplica igual en nuestra clínica? ¿Aplica igual en salud mental? Y sobre todo, ¿aplica igual en los trastornos de ansiedad? Las comorbilidades sabemos que aumentan la gravedad, complican el tratamiento y afectan el pronóstico, pero por sobre todo, marean al terapeuta que piensa desde las etiquetas. Y sabemos que cuando pensamos y nos mareamos, reducimos nuestra posibilidad de diseñar los mejores tratamientos. Entonces, cabe preguntarnos si efectivamente todos los trastornos de ansiedad tienen diferencias tan significativas como para ser puestos cada uno en una cajita, o si en realidad estamos frente a manifestaciones que tienen ciertos procesos en común, que se parecen bastante y que pueden ser agrupadas de alguna manera. Por eso cada vez hablamos más de coocurrencia en lugar de comorbilidad. La coocurrencia es un concepto que viene de una mirada más contextual, en donde ya no suponemos que hay diagnósticos distintos, separados, con puntajes y líneas tan bien delimitadas, sino que se entiende que hay sintomatología que se agrupa, que se solapa y sobre todo que comparte procesos en común.
¿Sí? Entonces, si la comorbilidad ya no es algo que nos ayude a nosotros a pensar, tal vez es momento de empezar a pensar qué procesos son los que atraviesan y ayudan a entender qué le pasa a la persona que nos consulta y ayuda a entender cómo diseñamos mejores tratamientos. Porque si tomamos un poco el recorrido, ya hace más de 20 años que venimos poniendo la lupa en el DCM. ¿Sí? Venimos pensando cuánto nos ayuda y cuánto no. Y la verdad es que desde la primera edición del DCM, que se formuló en base a 3 objetivos: evaluación, pronóstico y tratamiento, el DCM pretendía ayudarnos a hacer diagnósticos más efectivos, a entender mejor qué podemos esperar de los distintos trastornos, de la evolución y de diseñar mejores tratamientos. Ahora estamos acá y esto entendemos que no nos está sirviendo tanto y es buenísimo que pensemos, y si ya no nos sirve, tal vez sea momento de corrernos y empezar a pensar qué otros abordajes o qué otras miradas podemos tomar para esto. Y para empezar a hablar de terapia basada en procesos, quiero contarles un poco la experiencia de nuestro equipo de Foro Ansiedad. Nosotras también empezamos a trabajar desde las etiquetas y los diagnósticos del DSM y los protocolos, y después con el tiempo fuimos individual y colectivamente adoptando una mirada más transdiagnóstica de los trastornos mentales, en donde tenemos pacientes con las típicas cogniciones de ansiedad y una marcada evitación. Sin embargo, nuestra manera de entender y de abordar esos pacientes ya era otra, ya había cambiado absolutamente. El primer desafío que implicó fue corrernos de la lógica del modelo biomédico. Tratábamos de corrernos y dejar de hacer encajar a Lucía en stock o tag su diagnóstico, sino que empezamos a hablar más de cuáles eran los procesos fundamentales que atravesaban a cada uno de esos consultantes. Entender mejor esa frecuente coocurrencia que aparecía en nuestra clínica, que en un principio parecía fácil, pero que nos encontramos con que no lo era, que aparecían un montón de cosas que no lo hacía tan fácil como pretendía. Y por otro lado, empezar a pensar y a diseñar mejores tratamientos, porque sabíamos y sabemos, como todos ustedes, que existen procedimientos basados en evidencia que son transdiagnósticos, que van más allá del trastorno y del diagnóstico específico que tenga el consultante. La exposición funciona y funciona más allá del diagnóstico que tengamos enfrente. Entonces, era empezar a pensar desde ahí, y nuestras reuniones cambiaron rotundamente. Ya no pasamos tanto tiempo, que pasábamos mucho tiempo hablando de diagnósticos y discutiendo y argumentando en favor de que sea uno u otro, sino de cuáles son los problemas clínicos, qué es lo que le pasa a esa persona en particular. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas, cómo se relacionan entre sí y cómo está afectando eso a la vida de la persona? Y a la vez, cuando hablamos y compartimos con otros colegas que empiezan a tomar la perspectiva basada en procesos, transdiagnóstica, como fuera de sus intervenciones, lo que nos cuentan es que llegan ahí por falta de seguridad en el momento del trabajo clínico. Y esa falta de seguridad no es por falta de formación, por falta de información, sino al contrario, son profesionales súper actualizados, pero que al tener un paciente enfrente siguen sin estar seguros de lo que están haciendo. Y esto, una dificultad que puede tener también es que están las herramientas, están los recursos, pero es difícil porque no tenemos la forma de integrar todos esos procedimientos que tenemos. Entonces, yendo un poquito ahora a la terapia basada en procesos, porque así es como llegamos nosotros, así es como llegan la mayoría de nuestros colegas, y ojalá alguno de ustedes también empiece a tomar esa dirección hacia la que vamos. Pero me gustaría ir un poquito más allá y pensar qué es la terapia basada en procesos y qué tiene para aportarnos. La terapia basada en procesos primero se apoya en 2 pilares fundamentales. La primera es la crítica al modelo biomédico, en base a los puntajes de corte arbitrarios, el foco en los síntomas, el solapamiento de síntomas, la alta comorbilidad, etcétera, un poco lo que fuimos mencionando. Y en segundo lugar, la cantidad enorme de modelos de psicoterapia que tenemos. Ahora vamos a ir en ese punto un poquito más adelante. Pero la terapia basada en procesos no viene a ser un acrónimo más, ¿sí? No viene a reemplazar los otros y a plantearse como un método de psicoterapia, sino por el contrario, se plantea como un metamodelo. Hayes y Hoffman, cada uno representante, uno de la TCC, del polo más de la TCC y el otro de ACT, deben conocerlos, empiezan a integrar, a interactuar, y eso creo que también es importante que resaltemos porque es absolutamente consistente con que estemos todos y todas acá reunidos, ese ánimo de diálogo
que presentan estas dos personas representantes de un polo distinto de la psicoterapia realmente es admirable y es lo que nos permite crecer y que podemos tomar nosotros también en nuestra práctica clínica. Entonces, la terapia basada en procesos es un metamodelo. Lo que pretende es darnos un marco para integrar e incluir todos los procedimientos basados en evidencia. Y esto nos saca de un problema bastante grande porque ya no tenemos que elegir qué camiseta nos tenemos que poner, que tal vez a alguno le resulte cómodo, a mí particularmente no. Entonces, la terapia basada en procesos primero es esto, tenemos que tener súper claro que no es un modelo nuevo. No tienen que salir de acá pensando que ahora queremos ser terapeutas basados en procesos y no terapeutas TCC. No, no tiene que ver con eso. Pero sí que nos dé un marco para integrar todo esto. Y para eso lo que nos propone es, primero, romper con esta puja de lo más cognitivo y lo más conductual y las distintas escuelas de psicoterapia, pero también que pensemos el funcionamiento humano desde dimensiones de funcionamiento psicológico, ¿sí? Que son estas que tenemos acá. Tenemos 6 dimensiones y 2 niveles. Pueden entender que algunas son bastante conocidas para todos. En la dimensión afectiva, sí, lo que quiero resaltar tiene que ver con esto. No va a importar tanto la emoción que aparezca, no va a importar tanto si es ansiedad o vergüenza o miedo o enojo. Lo que va a importar es, primero, cómo esa persona se relaciona con esa emoción, ¿sí? Cómo se relaciona con esa emoción. Y después, cómo la terapia basada en procesos toma por eje la red causal compleja para pensar los casos. Entonces, cómo esa emoción cumple un papel y se relaciona con los otros procesos dentro de esa red, ¿sí? Entonces, no importa la emoción, el punto es cómo se relaciona la persona y cómo impacta en las otras cosas. Si yo siento miedo, pero eso no impacta en la dimensión conductual y no me lleva a evitar, no pasa nada, es miedo y tengo buena gestión del miedo en todo caso, ¿sí? Después, en lo cognitivo, por supuesto, que tiene que ver con el sentido que le damos a las cosas. El yo es donde frecuentemente aparece la autocrítica y es la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. En la dimensión motivacional, hacia dónde vamos, qué es lo que verdaderamente nos importa. Y en lo conductual, vamos a prestar atención específicamente a si nuestro paciente presenta una conducta impulsiva, si hay evitación, si hay reseguro. Ahí vamos a evaluar esas cuestiones. Los 2 niveles son sumamente importantes y a veces se nos pasan de vista los terapeutas. Primero tenemos los voy a decir al revés para hacer más hincapié en el biofisiológico. En el sociocultural sabemos que no es lo mismo atravesar dificultades si tenemos una red de apoyo que si no la tenemos. Entonces, tenemos que indagar cuál es la red de apoyo de nuestros consultantes. A veces eso surge naturalmente, ¿sí? El paciente nos cuenta. Pero a veces no, entonces no asumimos y preguntamos exactamente eso. Y respecto al nivel biofisiológico, es sumamente importante en todos los consultantes, pero nosotras que trabajamos con trastornos de ansiedad, todavía mucho más. Ese nivel, sobre todo, vamos a hacer hincapié y lo vamos a evaluar en 3 pilares fundamentales: alimentación, sueño y ejercicio físico. Nosotros no podemos empezar a trabajar con un protocolo para cualquier tipo de trastorno si antes no sabemos cómo duerme nuestro consultante, si no sabemos el tipo de alimentación que tiene, si tiene una alimentación desorganizada, si come una vez al día, si hace trabajo remoto y se pasa 10 horas sentada frente a la computadora sin ni siquiera parar para ir al baño, si no registra sus sensaciones de hambre. Tenemos que saber todo eso, porque si no estamos ignorando una parte fundamental. Realmente, que una persona trate de una manera adaptativa a su cuerpo va a influir de una manera muy grande en el bienestar general. Entonces es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto, la idea no es que sea una grilla que tengamos que ir completando modo checklist, pero sí lo que nos permite es que no nos quedemos sesgados en una perspectiva u otra. ¿Sí? No voy a trabajar solamente valores. No voy a trabajar solamente lo cognitivo. Me permite tener una visión integral de todo el funcionamiento de esa persona que me consulta, ¿sí? Y luego, dentro de esas dimensiones y niveles, lo que voy a hacer es mirar ahí adentro para ver si encuentro procesos que son adaptativos o desadaptativos, ¿sí? Entonces, ahí me va a servir, eso es todo donde yo tengo que mirar, donde tengo que prestar atención. Y ahí pueden aparecer que verdaderamente tenga una motivación súper clara o que falta en claridad en valores, por ejemplo. Y ahí sí voy a empezar a pensar intervenciones, ¿sí? Pero es acá donde yo voy a mirar. Por supuesto que con conocer las dimensiones no va a alcanzar
y que tenemos que para eso pensar un poquito en procesos. Cuando hablamos de procesos, nos referimos como una forma amplia de entender lo que le pasa a una persona, entendiendo que su experiencia se da en distintos niveles que se conectan entre sí. Si vamos a la definición de qué es un proceso desde la terapia basada en procesos, nos vamos a encontrar que es una secuencia de eventos que forman parte de la experiencia de una persona, que puede ser una influencia directa o indirecta, positiva o negativa. Lo más importante es que tengamos en cuenta que un proceso no es una cosa única. Si, por ejemplo, pensamos en el proceso de la evitación en un paciente que tiene ansiedad social, de acuerdo al DSM, podemos encontrarnos con que el paciente, por ejemplo, piensa en tener que hablar en público y eso activa la ansiedad o el miedo. Eso desencadena un pensamiento de voy a hacer el ridículo, me voy a quedar en blanco. Eso lleva a que el paciente se dé de baja de esa charla que tenga que presentar. Y sabemos que esa evitación en el corto plazo genera alivio y en el largo plazo genera mayor aumento de la ansiedad y que se aleje de sus valores. En ese ejemplo, no es la ansiedad social el proceso, es toda esa secuencia conectada de eventos lo que da lugar al proceso de la ansiedad, ¿sí? Y cuando empezamos a pensar la ansiedad desde esta perspectiva, nos damos cuenta que si solamente pensamos a una persona desde el diagnóstico, desde la etiqueta o desde el protocolo, nos quedamos cortísimos, porque estamos dejando por fuera un montón de cosas que son sumamente relevantes y que hacen y van dando forma a las dificultades de esa persona, ¿sí? Entonces, de esta manera, la terapia basada en procesos nos invita y nos desafía a cambiar la pregunta, dejar de pensar qué tratamiento corresponde según este diagnóstico y empezar a pensar cuáles son los procesos activos, qué intervenciones yo puedo seleccionar y utilizar para hacer modificaciones en esa persona en particular, en ese contexto en particular. Y esto es súper importante porque desde esta mirada nos permite personalizar muchísimo mejor el tratamiento. Ya no vamos a aplicar el mismo tratamiento a todas las personas, que si nos ponemos a pensar un minuto, no tiene lógica. Cada uno de nosotros tenemos una red de procesos que es única. Entonces, querer aplicar un tratamiento estándar, querer hacer encajar a un paciente en un tratamiento estándar, dista bastante de lo personalizado y de lo ideográfico. Y esto es muy importante. La evitación puede tomar tantas formas como personas. Entonces, alguien que tal vez quiere evitar la evaluación de los otros, puede ir, tal como dice la bibliografía, puede evitar ir a fiestas, por ejemplo, porque tiene miedo a ser evaluado negativamente, y otra persona puede ir a todas las fiestas que los inviten para que no los juzguen, ¿sí? Para que no piensen qué mala onda, no viene nunca o lo que sea. ¿Sí? Entonces, va a ser ahí el análisis funcional y una comprensión funcional la que nos ayude a ir hacia ese polo, ¿sí? A realmente entender qué le pasa a la persona. Y esto nos pone frente a un desafío que también tiene que ver con este otro pilar que les decía del surgimiento de la terapia basada en procesos. Hay muchísimos modelos en psicoterapia, muchos acrónimos. Y por un lado, no estamos seguros que todos esos acrónimos tengan verdaderamente sus diferencias tan sustanciales unos de otros, porque encontramos que tienen mismos procedimientos, tal vez con otro nombre, tal vez poniendo la lupa más en uno que en otro, pero no hay un cambio tan radical, ¿sí? Pero sobre todo quiero hacer hincapié en algo que supongo va a ser de interés para muchos de nosotros, y es que esto resulta en un obstáculo para nuestra formación. Si nosotros queremos formarnos y somos profesionales comprometidos y actualizados, que haya tantos modelos de psicoterapia no es accesible, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿sí? Y si esto requiere tanta inversión en tiempo y en dinero, repercute a cada uno de nosotros como profesionales, pero también repercute al consultante, que un poco va a depender de su suerte, que caiga en un profesional que verdaderamente haya tenido posibilidades de formarse y de hacer una certificación internacional en un modelo o no, ¿sí? Entonces, la terapia basada en procesos quiere tender puentes, quiere que utilicemos la coherencia funcional, quiere que comprendamos qué es lo que pasa y que en base a eso seleccionemos procedimientos basados en evidencia, que no utilicemos procedimientos porque vienen del marco teórico que más me copa, ¿sí? Sino que empecemos a pensar de otra manera.
tender puentes, basta de guerras de modelos, cuál es mejor, cuál es más superador, y de que entre nosotros como terapeutas empecemos, yo soy terapeuta ACT, yo soy terapeuta DBT, yo soy TCC. Ya fue, ya está, ya estamos con eso. Y en relación a esto, quiero comentarles que en el 2012, CLEPAC y unos colegas de la APA publicaron en una revista científica un artículo que es sumamente importante para nuestro desarrollo profesional. Intentaba hacer un consenso internacional de cuáles serían las competencias centrales que tendríamos que adquirir nosotros como terapeutas para poder atender la mayor cantidad de problemáticas, y no por el número, sino porque lo que termina pasando es que si yo no hice una certificación o una especialización en mindfulness, puede que derive pacientes porque no tengo esa certificación, ¿sí? Y a la vez, me parece que esto es interesante porque son 19 competencias clínicas que, si ustedes observan, por un lado van a encontrar que hay algunas, por ejemplo, reevaluación cognitiva, modificación de creencias centrales, que pueden ser más del ala de la TCC, y que también tenemos difusión, ¿sí? Entonces, tal vez, porque también hago lo mismo y hacía lo mismo que ustedes, de pensar, ay, tengo que hacer esta formación, me falta hacer esta formación. Tal vez esto nos pueda servir como brújula de empezar a pensar qué procedimientos me faltan, qué competencia clínica es la que me falta, cuál tengo que aceitar un poquito más, pero más allá del modelo, porque si no es infinito, o sea, no paramos nunca, ¿ok? Nos gusta estudiar, nos gusta seguir formándonos, pero que vaya por otro lado, que vaya por las competencias y no por los modelos de psicoterapia que eh, también, si no, hay como una cuestión de esto, de acceso a la formación que no es pareja para todos nosotros. Entonces, si pensamos la ansiedad como dimensión transdiagnóstica, quiero que pensemos que realmente nos ofrece la posibilidad de acercarnos y de comprender mejor qué es lo que le pasa a las personas que sufren por ansiedad. ¿Sí? Dijimos, la ansiedad no aparece pura, pasan un montón de cosas. La ansiedad vista como un continuo o como una dimensión, vamos a encontrar primero que ya no hay algo dicotómico de tiene o no tiene un trastorno de ansiedad. Por otro lado, que no va a haber diagnósticos específicos, trastornos específicos, sino que la ansiedad se va a distribuir a lo largo de una dimensión en donde va a haber formas adaptativas o subclínicas y formas con mayor intensidad y diferentes formas y manifestaciones, pero que todas ellas van a compartir procesos en común, ¿sí? Entonces, desde este lugar de pensar la ansiedad como procesos que interactúan como series dinámicas entre sí, nos permite también personalizar el tratamiento. Los procesos comunes se refieren a mecanismos psicológicos que mantienen o intensifican ese malestar emocional, ¿sí? No son tan distintos como para estar estableciendo estas diferencias. Si comparamos ambos modelos, el modelo dimensional y el modelo categorial del DCM, podemos pensar que el modelo categorial o el DCM es más bien como mirar el exterior de un auto, ¿sí? Podemos saber el modelo, el color, podemos saber algunas características generales que nos orientan. Ahora, los modelos dimensionales nos permiten ver el funcionamiento interno. Es como si nos permitieran abrir el capó y ver el motor, ver los circuitos, ver cómo funciona. Porque aunque compartan piezas comunes, todos los autos comparten piezas comunes, pero no sé, todos consumen combustible. Pero la cantidad de combustible que consuman va a depender de a la velocidad a la que voy, la cantidad de pasajeros que llevo, si encendió o no el aire acondicionado. Con la ansiedad pasa algo bastante parecido. Los procesos comunes son similares. La forma en la que interactúen entre ellos va a dar experiencias absolutamente particulares en cada persona. Entonces, los procesos claves que tenemos que tener en cuenta y que se dan, recuerden, dentro de estas dimensiones, que ahí podemos ir pensando y relacionándolas, tenemos la evitación experiencial, por supuesto, dentro del área de los afectos, del área afectiva, la fusión cognitiva en la dimensión cognitiva, la autocrítica en el show el self, la evitación en lo conductual, el sesgo atencional hacia la amenaza en la atencional y la desconexión de valores en lo motivacional. Ahora, sabemos qué dimensiones mirar, sabemos cómo funciona teniendo en cuenta los procesos. Ahora llegamos al punto de empezar a pensar cómo podemos realmente volcar a una conceptualización de caso, qué es lo que le pasa a Lucía. Y desde el enfoque de red, no va a importar la causalidad de los eventos, sino que va a importar cómo
esos procesos que fuimos mencionando dentro de las distintas dimensiones se relacionan entre sí. Y esto nos va a permitir ver desde un esquema visual simplemente que tenemos 4 nodos que son centrales, ¿sí? Que hay algunos centrales como intolerancia a la incertidumbre, preocupación, ansiedad y trabajar 12 horas, que son centrales y que influyen de manera significativa en los otros. Como generalidad, un proceso se vuelve mucho más relevante dentro de la red cuando influye fuertemente en otro o cuando influye en varios a la vez, ¿sí? Eso es como una regla general que tenemos. Pero también tenemos otros procesos periféricos que también están afectando a la ansiedad. Entonces, acá nos damos cuenta de algo importante, que si solamente miramos la preocupación de Lucía, dejamos por fuera un montón de aspectos relevantes de su vida, ¿sí? Y que por otro lado, si nos quedamos con Lucía tiene TAG, por ejemplo, y nos animamos a desconfirmar el diagnóstico que fue derivado por nuestra colega, es muy probable que lo que apliquemos sea un protocolo para TAG, el mismo que aplicaríamos para 1000 personas más con TAG. Y también dejamos cosas por fuera, porque Lucía sí se preocupaba, pero también trabajaba 12 horas, no comía bien, tenía problemas para dormir, tenía una vida sedentaria. Entonces, es necesario que nos aboquemos a esos procesos, ¿sí? Entonces, en esa línea de cuáles son los procesos que son más relevantes, cuáles son periféricos, nos permite entender primero cuáles son los factores de mantenimiento. Porque si nos damos cuenta mirando una red que un proceso está fuertemente sostenido por otros, tal vez no sea la mejor manera o el mejor paso de empezar a intervenir por ahí. Sin embargo, si nos damos cuenta que tal vez influimos sobre algún proceso, pero que si hago eso puede interferir en los otros, por ejemplo, un paciente que duerme bien, sabemos que va a afectar el resto de los procesos, ¿sí? De manera casi directa. Entonces, sería una buena intervención arrancar por ahí. Entonces, bien, tenemos dónde tenemos que mirar, tenemos que saber cómo funciona cada una de esas dimensiones. Podemos armar una red para entender y esto nos permite corrernos de ese modelo categorial de hacer encajar a las personas. Y una vez que tenemos esto, obviamente la pregunta es, ok, ¿cómo hago para trasladar esto a la práctica clínica y seleccionar intervenciones? Porque lo que nos pasa a todos es que vamos haciendo distintos cursos, vamos tomando distintos procedimientos, pero después, como no sabemos cómo integrarlos, vamos saltando de una a otra. La idea es encontrar una forma de articular. Y esto también siempre me gusta resaltar el hecho de no precipitarnos en empezar a intervenir cuando no tenemos claro cómo se relacionan las cosas del paciente, cómo está funcionando realmente. No podemos en una segunda entrevista mandarle a un paciente acá una intervención general sobre qué estoy queriendo influir, qué proceso estoy queriendo cambiar, qué es lo que estoy queriendo lograr en la vida de esa persona. Porque además, procesos hay infinidad de procesos y solamente nos vamos a dedicar a aquellos que son más relevantes para el cambio y para el logro de objetivos que esa persona quiere, ¿sí? No me voy a ocupar de que consiga parejas, primero, si eso no es un objetivo para la persona y si eso no interfiere en su descanso, en hacer ejercicio, en otro de los procesos claves. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a seleccionar distintas intervenciones basadas en evidencia. Fíjense esto, no vamos a seleccionar un modelo. No voy a elegir desde dónde. Voy a elegir, podemos pensar en esa lista de competencias clínicas centrales, qué es lo que me conviene elegir no porque me guste más a mí, sino porque creo que tiene mayores posibilidades de interferir, influir y hacer cambiar esa red en ese momento en particular. Tenemos claramente el contexto va a ser clave. Hay una persona que en un momento puede orientarse y cambiar mejor algún proceso y en algún momento otro. Entonces, acá notamos como intolerancia a la incertidumbre tal vez puede ser abordado con mindfulness, aceptación, exposición o resolución de problemas. Y esas mismas estrategias que yo seleccione, basadas en evidencia, no van a ser las mismas que use para otro consultante. Y puede que en otro consultante directamente arranque por otro de esos nodos, por otro de los problemas clínicos, ¿sí? El punto es hacer un enfoque ideográfico y personalizado para esto. Entonces, las ventajas de formular por procesos es que podemos realizar un tratamiento individualizado y ajustado a la persona que tiene flexibilidad para adaptar a distintos contextos, ¿sí? Si yo manejo estas competencias clínicas centrales, la verdad es que puedo trabajar con un montón de poblaciones y ayudar a un montón de personas, porque también si no nos pasa que llega un paciente y yo solamente puedo hacer un recorte y trabajar la ansiedad, pero si tiene una cosita más tengo que derivarlo a otro colega.
y si tiene otra cosa más, a otro colega. Las personas van pululando de un profesional a otro. Si lo pensamos desde los procedimientos, tal vez podríamos ayudar a un montón de personas de una manera mucho más eficiente y ecológica también. Tenemos menor rigidez, más sentido clínico y funcionalidad, y el enfoque va a estar centrado en las metas de los pacientes. Entonces, formular por procesos nos permite de alguna manera ser más flexibles, ser más críticos, poder entender qué es lo que realmente le pasa a esa persona. Entonces, cuando arrancamos esta charla, empezamos a pensar en qué pasa si las concurrencias tan frecuentes en nuestra clínica no es verdaderamente el problema. Cuando llega un paciente a consulta y en las primeras entrevistas nos damos cuenta que tiene 3, 4 concurrencias, no nos alarmemos, porque tal vez eso simplemente representa que el sistema de clasificación que estamos utilizando está haciendo agua, no que el paciente es complejísimo, ¿sí? Tiene que ver con cómo le estamos mirando y cómo estamos interviniendo. Entonces, volviendo a esa pregunta con una mirada más crítica, empezando a pensar más en términos de valores, lo que podemos pensar es que si esa forma ya no alcanza, tal vez sea un buen punto de empezar a pasar y a empezar a cambiar nuestra mirada. Entonces, la invitación es un poco a cambiar de etiquetas a procesos y de protocolos a procedimientos, a que todos podamos tener una mirada más crítica, más flexible y más centrada en la persona, que estemos atentos a lo que le pasa en ese momento, en ese contexto, porque eso va a cambiar nuestras intervenciones, pero también va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con nuestro consultante. Y creemos que todos esos cambios van a ser verdaderamente el cambio para nosotros en la clínica. Muchas gracias.